Cordial saludo, mi nombre es Marcela Madariaga Pajoy y voy a realizar una breve exposición del caso de contaminación del suelo que se presenta en Chinchina, Caldas. ¿Cuál es la situación del problema allá? Hoy día el suelo de Chinchina se utiliza para el cultivo de frutales, de mosáceas y de café. Se manejan estos cultivos a través de fertilizantes, de fungicidas, de insecticidas que han repercutido en la producción de los cultivos porque en los últimos años ha disminuido. También se han encontrado trazas de metales en los alimentos que superan los límites máximos previsibles que establece el ICONTET. En otros estudios realizados se han encontrado que compuestos organoclorados y elementos como el cadmio y el plomo superan los límites de toxicidad en el suelo, representando el problema porque al estar en el suelo, pues estos son retenidos por materia orgánica y son absorbidos por las raíces de las plantas. Esto es un problema no solo para los productores de la zona, sino también para nosotros como consumidores. Por lo tanto, para poder nosotros tomar una decisión de qué medidas adoptar y cómo poder nosotros solucionar este problema, es necesario realizar una descripción de las condiciones de las propiedades del suelo para poder saber qué es lo que vamos a hacer al respecto. Para eso, inicio entonces con la clasificación del suelo, bueno, describiendo el orden taxonómico del suelo de Chinchina Caldas. Estos suelos de Chinchina tienen como material parental la ceniza volcánica. Esto permite que pues tenga buen drenaje y una buena fertilidad por la mayor concentración de materia orgánica en la capa superficial, y también permite que pues por la presencia de arcilla pues puedan tener buena densidad y exista intercambio catiónico, exista mucha capacidad para que esto se pueda presentar. Según la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, estas características de este suelo de Chinchina lo ubican en una categoría del suelo andisol. Como había mencionado, esto es un suelo que tiene mucha materia orgánica, lo cual es muy bueno en la agricultura porque en sus horizontes no solamente tiene la cantidad de materia orgánica, sino que también tiene una fijación de fosfatos. En la textura del suelo, estos son suelos que están compuestos en un 62% por arena y en un 10% por arcilla, ubicándonos en este lado del triángulo textural, al corroborar que la cantidad de limo que contiene es un 28% y quedaría también aquí en este lado de este mismo lado del triángulo. Podemos decir entonces que se trata de un suelo franco arenoso, que son suelos que poseen mucha arena, pero también tienen entonces bastante arena, perdón, bastante limo y arcilla, lo que permite que exista una coherencia entre las partículas. El pH y la materia orgánica del suelo de Chinchina Caldas. El pH se clasifica en un suelo bastante ácido, es fuertemente ácido, su pH es de 5.2 y para que éste pudiera encontrarse en un estado neutro tiene que estar en promedio en un 6.6 a un 7.3. En cuanto a la materia orgánica, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se afirma que es alta, superando el 10%, pues de acuerdo a los parámetros establecidos por la FAO. Esta diapositiva ilustra los métodos convencionales que yo había mencionado en un principio para el manejo de los cultivos, que eran los insecticidas, los pesticidas y los fertilizantes de síntesis química. Los que son comúnmente utilizados son los insecticidas organoclorados, que son muy destructivos con el medio ambiente porque tardan muchísimo tiempo en biodegradarse, alrededor de unos 2 a 15 años, y mientras se biodegradan, pues estos siguen entonces en el suelo siendo absorbidos. Esto forma parte de la hipótesis al problema de contaminación de Chinchina, que requiere una solución. ¿Qué solución estoy planteando yo? Bueno, yo considero que la solución la podríamos implementar a través de la fitorremediación, que son conjuntos de técnicas que utilizan las plantas, pues aprovechándose de las propiedades que tienen estas para poder trabajar sobre un contaminante y hacer que este pues pueda ser desechado de manera que ya no represente un problema y pues pueda construir entonces a un desarrollo sostenible.
Esta fitorremediación a su vez se divide en otras técnicas u otros métodos. Yo en este caso estoy aplicando al proceso de fitoextracción, que como su nombre lo indica, ya es la capacidad que tienen ciertas plantas para poder absorber los contaminantes del suelo a través de las raíces y poderlas transportar a lugares que sean recolectables como, como los tallos y como las hojas. Este proceso pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas que se pueden mencionar, algunas serían que son una técnica de muy bajo costo, es una técnica que se trabaja in situ, no es una técnica que genere mayor impacto con el medio ambiente, no, es más bien muy suave, es muy amigable con ella y el mantenimiento que se realizaría sobre esta técnica es muy mínimo, no necesita de grandes gastos, no, son materiales de muy bajo costo y es muy fácil de llevar. Entre sus desventajas es que no se puede aplicar para terrenos con grandes concentraciones de contaminantes, sino que necesita lugares con concentraciones bajas. El riesgo de entrada de contaminación a la cadena trófica es muy alta y también tiene como desventaja que el contaminante que es acumulado en las hojas pueden ser liberados en el medio ambiente. Son muchas más las ventajas que tiene también esta técnica como también sus desventajas, pero pues ahora por cuestión del tiempo no se puede tratar toda. Y como conclusión podríamos decir que los factores de contaminación del suelo pues son muchísimos, pero entre la agricultura pues forma una de la mayor causa que genera este problema. ¿Qué pudiéramos implementar? Técnicas, de pronto la cultura de cultivos orgánicos que sean mucho más amigables con el ecosistema porque no utilizan aditivos químicos, no utilizan materiales sintéticos que lleguen a causar daños al suelo y por lo tanto pues sería una forma para poder resanar todo el daño que le hemos causado al suelo. Y esta es la información que he obtenido, las referencias bibliográficas para poder desarrollar estas diapositivas. A todos ustedes muchas gracias.